¿Estás buscando la tarjeta gráfica definitiva por un precio inferior, precio recomendado inferior a $1.000? Pues quédate con nosotros porque tenemos la última bomba de AMD que por fin llega a nuestra sección de hardware. Muy buenas a todos y bienvenidos a Gaming.es. Hoy es uno de esos días en los que me salgo del pellejo, como decimos en mi tierra. Estoy pletórico porque tenemos en nuestro banco de pruebas la AMD Radeon 7900 XTX en su versión original, quiere decir, la versión de la propia AMD. Y lo que más me ha sorprendido es lo pequeñita que es en comparación con la gráfica de última generación y una estética bastante sobria y compacta, en la que no hay que olvidar que estamos ante la gráfica más potente de AMD del momento. Algo que a priori puede dar la impresión de tener un sistema de refrigeración demasiado pequeño y que nos va a dar problemas de temperatura, pero ya os voy avisando de que no, porque la solución térmica de AMD, el tamaño no importa. Una vez vista la introducción, comenzamos con las especificaciones técnicas de esta auténtica bestia, por lo que voy a traerme para aquí la chuletilla. Y tenemos una gráfica que, como hemos dicho, se nos hace pequeña, teniendo en cuenta el tamaño de tanto las gráficas de la competencia, Nvidia de última generación, que son auténticos buques portaaviones, como la versión que hicimos de la 6750 XT, aunque hay que recordar que también era una versión de ensamblador en la que el disipador era sobredimensionado. Tenemos un bloque compacto con cámara de vapor con un exhaust lateral, es decir, como veis, toda esta zona trasera es sólida, no tiene rejillas de ventilación y el exhaust de los ventiladores, la salida de aire caliente, es por los laterales, lo cual puede parecer contraproducente, pero vamos a ir viéndolo poquito a poco porque ya os adelantamos que no es así. Implementa 3 ventiladores de 85 milímetros que pueden alcanzar las 4000 revoluciones por minuto, generando un ruido máximo de 55 decibelios, es decir, cuando le das cañita es algo ruidosa, aunque tampoco llega a ser algo un estruendo. Esta gráfica cuenta con una longitud de tan solo 287 milímetros, por lo que cumple con el estándar, entre comillas, que suelen traer los equipos de chasis más compactos, los Small Form Factor o Mini ITX o peces pequeñitos, como lo queréis nombrar, que suelen ser de unos 300 milímetros de máximo, lo que suelen admitir en gráficas, y un grosor de tan solo 2 slots y pico. Vamos a decir y medio, pero no creo que llegue al y medio, que sí son 2 slots atornillables y un poquito más. La iluminación en esta gráfica queda relegada a 2 pequeños toques de color, aquí en la zona central de los ventiladores, y tenemos un toquecito de color tanto en el backplate con algunos puntitos en rojo, como aquí en el lateral en las aletas del disipador con una pincelada en rojo que ocupa 3 aletas para ser más exactos. Por tanto, estéticamente hablando, encontramos un armazón completamente metálico, una gráfica sumamente rígida con una estética muy premium, muy elegante, muy sobria y con el toquecito justo de color e iluminación para que quede de lujo en un setup gaming, pero ya os digo que es apto para todo tipo de públicos, puesto que cuenta con una estética simplemente brutal que nos transmite tanto al tacto como a la vista una sensación de premium simplemente brutal, alejándose de las estridencias que suelen traer consigo las gráficas gaming. Que tiene que, estéticamente hablando, es de lo que más me ha gustado de todo lo que he hecho este año, y ya llevamos unas poquitas. En el apartado de conexiones encontramos un HDMI 2.1, un USB Type-C y 2 DisplayPort 2.1 de última generación con resolución que soporta hasta 165 8K y unos sorprendentes 480 Hz en 4K o incluso hasta 900 Hz en 2K. El USB Type-C cuenta con potencia de carga hasta 15 vatios y Alternate Mode DisplayPort 2.1 con hasta 8K a 165 Hz y 12 bits de profundidad de color por canal, soportando USB de datos hasta 5 GB por segundo para nuestros nuevos dispositivos de última generación de realidad virtual o VR.
Para la alimentación, AMD ha cortado por lo sano, se ha dejado de historias de conectores de nueva generación que arden si los doblas y ha optado por dos conectores PCI Express clásicos de 8 pines para conseguir alimentar a esta pequeña bestia, haciendo uso, o mejor dicho, teniendo un requisito mínimo de fuente de alimentación de 800 vatios, por lo que las típicas 850 que solemos recomendar para los equipos de última generación iríamos más que sobrados. Una vez hemos visto la gráfica, vamos a hablar de las nuevas implementaciones que trae consigo esta generación de gráficas AMD y su arquitectura AMD RDNA 3. Y es que el target con esta nueva generación era ofrecer el mejor rendimiento posible, sea cual sea la tarea que vas a hacer, tanto si eres gamer como creador de contenido, como trabajador profesional del sector, por un precio inferior a los $1000. Y todo esto se consigue con la nueva arquitectura RDNA 3, que lo que busca es ofrecer el mejor rendimiento tanto para gamers como para creadores de contenido y profesionales del sector con un presupuesto máximo de $1000. Para ello se implementa la nueva arquitectura RDNA 3, la nueva AMD Infinity Caché de segunda generación y fabricaciones puntuales de componentes a 5 nanómetros. También se implementan los nuevos aceleradores de inteligencia artificial y aceleradores de ray tracing de segunda generación para ofrecer ese máximo rendimiento. No obstante, esta es una parte en la que no vamos a profundizar demasiado en el vídeo para no hacerlo demasiado farragoso e inteligible, por lo que os recomendamos que si queréis profundizar un poquito más en esto, os vayáis a la review escrita, link en la descripción del vídeo, para leerlo todo más tranquilamente y llegar a comprenderlo, que ya os digo que puede parecer un pequeño galimatías, salvo que tengas unos conocimientos técnicos relativamente avanzados. Dicho todo esto, pasamos a montar esta pequeña bestia con un, obviamente, con un 7700, un Ryzen 7000 series, un 7700X, y le damos cañita al mono con, y lo más importante, con un monitor HP Omen de 4K para poder exprimirla al máximo. Y mientras os dejamos test sintéticos, las capturas de los test sintéticos, pasamos a la experiencia de uso y conclusiones. Y es que teníamos el listón muy alto, o esperábamos muchísimo de esta 7900 XTX, a pesar de que teníamos cierto miedo por lo comedido, entre comillas, si lo comparamos con la gráfica de última generación de su disipador, pero la verdad es que no solo ha satisfecho o ha cumplido nuestras expectativas en lo que a rendimiento se refiere, sino que además ha sobrepasado, no solo ha disipado nuestros miedos, sino que ha sobrepasado lo que esperábamos en lo referente a rendimiento térmico, y por tanto eso va aparejado al consumo. Y es que no solo está bien refrigerada, sino que lo hace de una forma bastante silenciosa. En un renderizado a 4K de un vídeo de unos 11 minutos aproximadamente, la temperatura más alta que ha alcanzado rondan los 70 grados aproximadamente. Tenéis la prueba en pantalla, o ha aparecido en pantalla, o va a aparecer próximamente. Y por tanto la solución de refrigeración, pese a tener un tamaño comedido, apto para chasis ITX o mini ATX, va de lujo. No lo iba a decir más técnico, pero va de lujo. En lo referente a rendimiento, pues básicamente ofrece todo lo que cabe esperar del buque insignia de AMD de esta generación. Un rendimiento simplemente brutal, incluso sin hacer overclock, porque nosotros no hacemos test sintéticos con overclock, puesto que nuestro target de usuario es el que no se calienta la cabeza haciendo OCs. Sabemos que la gráfica tiene muchísimo margen para hacer overclock, por lo que si eres más cacharrero o te gusta más trastear, puedes darle caña al mono, que vas a obtener un mayor rendimiento, puesto que ya hemos dicho que tiene unas temperaturas máximas de unos 70 grados y hasta el 100 no es el tope, aunque en este caso no os recomiendo llegar al tope, puesto que está muy milimetrado y ya podéis tener problemas de funcionamiento y cepillarla, hablando claramente, pero sí que es verdad que tenéis unos 28 graditos ahí de margen para poder darle leña al mono. Viene con el software que ya nos permite hacer ponerlo en un modo extremo para conseguir rascarle algo más de rendimiento. En ese modo es en el que hemos realizado nosotros los test sintéticos, y también permite hacerle overclock de forma individual tanto al chip gráfico como a las memorias. Resumiendo, rendimiento, estética, un sistema de refrigeración compacto y eficiente, y toda una auténtica bestia por un precio irresistible.
diseño, premium, recomendado y calidad-precio a la AMD Radeon 7000 RX 7900 XTX. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí y un saludo.